Dios les bendiga, amadas hermanas. Qué gozo y qué bendición poder compartir juntas de nuevo hoy la palabra del Señor, nuevamente en este precioso libro del apóstol Pablo a los romanos. Y como siempre es mi oración que esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy sea de mucha bendición para cada una de ustedes, que esta palabra llene nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón y nos transforme desde adentro para poder parecernos cada día más a Jesucristo, que es nuestro propósito, ¿verdad? En esta vida, parecernos a Cristo y llegar a reflejar la gloria de Dios a todo lugar. Y como siempre, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude a ser hoy hacedoras de su palabra y no solamente oidoras de ella, y que nos dé toda la fortaleza y la sabiduría que necesitamos para poder poner en obra su palabra. Y bueno, como ya he dicho, ¿verdad? Que es un gozo poder compartir de nuevo esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos, que ya llevamos varios tiempo ya estudiándola desde el capítulo número 1, ya iniciamos el capítulo número 2 y hoy vamos a estudiar varios versículos todavía, ¿verdad? De la primera parte del capítulo 2. Vamos a estudiar hoy desde el capítulo 7 hasta el versículo, perdón, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, si Dios así lo permite. Y como siempre vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios, perdón, y vamos a, a escuchar esta maravillosa carta desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo número 11. Y dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén. Bueno, una palabra maravillosa, ¿verdad? De el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Bueno, y en esos versículos entonces que acabamos de leer, vamos a estudiar solamente empezando desde el versículo 7 hasta llegar al versículo 11. Y como ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Desde antes, desde los versículos anteriores, después de aludir al justo juicio de Dios, el apóstol pasa a describir la justicia de dicho juicio por la forma en que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, como acabamos de leerlo en el versículo 6. Este versículo podría desorientar o confundir a algunos. Incluso ha desorientado a muchos comentaristas, ¿verdad? Y a muchos estudiosos de la palabra de Dios por lo que dice, ¿verdad? Por las obras. Porque, pero Pablo no trata aquí de acciones particulares que conducen a la salvación, no habla de las obras que nos llevan a la salvación o a la condenación. No está hablando de la salvación por obras, ya que, por supuesto, ¿verdad? Que si lo haría, iría en contra de todo el principio bíblico que está enseñando en esta carta,
que la justificación o que la salvación es por medio de la fe. Aquí se trata más bien de la opción fundamental por la que cada uno de nosotros vive, con la gracia de Dios, que obedecemos en la fe o desobedecemos para la injusticia. Unos, según dice Pablo, buscan con devoción, como dice el versículo 7, la aprobación, la honra y el honor. No buscan éxitos ni aplausos humanos, sino la verdadera gloria y el honor y la inmortalidad que solo en Dios podemos hallar. Leímos ahí en el versículo 7 y dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Los que buscan estas cosas. Es una santa ambición. Estas personas perseveran conforme a qué? Conforme a la paciencia, es decir, del bien obrar. Lo que muestra que en el bien obrar es una tarea ardua o hacer buenas obras es difícil. ¿Por qué es difícil hacer buenas obras para el cristiano o para la persona creyente? Porque hacer buenas obras es contra la corriente de nuestra naturaleza caída. Las buenas obras que podamos hacer son inmundicia para Dios. ¿Recuerdan eso? Que después lo vamos a ver en Romanos. Porque es contracorriente toda buena obra, porque nuestra naturaleza caída no es para hacer buenas obras. En todo caso, esta buena obra no procede de la fe. Cuando hacemos cosas buenas, no proceden de la fe, sino que las siguen como consecuencia necesaria. Las buenas obras que nosotros hagamos en Cristo va a ser porque una consecuencia de nuestra salvación. Las buenas obras que podamos hacer no son para salvación, sino que son una consecuencia de la salvación. Y aquí podemos recordar lo que dice Efesios 2, del 8 al 10, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no? Las obras son una manifestación de nuestra fe, de nuestra salvación, pero no son para salvarnos. Entonces, de las obras que habla aquí Pablo no son para las obras para la salvación, sino las obras que se manifiestan en todas las personas, ya sea por fe o, o las personas que no tienen fe, a los injustos, a los impíos. Y él dice ahí, que a estos Dios le da lo que buscan, vida eterna a unos, pero condenación a otros. Por ejemplo, a esas personas que buscan gloria, honor y honra en el Señor, Dios le va a dar vida eterna. Pero a otros, por el contrario, como dice el versículo 8, son contenciosos, los rebeldes, los que no quieren someterse a Dios, los que no quieren escuchar a Dios, los contumaces, dicen en otra versión, o insumisos, que no se someten a la voluntad de Dios. No se dejan persuadir, dice otra versión, los que no se dejan persuadir por la verdad, sino que son persuadidos por la injusticia. A estas personas o a este tipo de personas, puesto que han atesorado ira, Dios les va a pagar con ira y con enojo. Todo ser humano que obra el mal, como dice el versículo 9, ha de esperar tribulación y angustia como efectos, como recompensa de la ira y del enojo de Dios contra los rebeldes a la voz de Dios, sean judíos o no judíos, pero al judío primeramente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mayor luz y al tener la mayor luz tienen también mayor responsabilidad.
En cambio, todo el que obra el bien, como dice el versículo 10, puede esperar gloria, honor y paz. El apóstol aquí está citando o está hablando sobre el Salmo 62:12. Vamos a ver qué dice esta cita. Y dice el salmista en el Salmo 62:12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. El apóstol inicia en ese versículo 6 para declarar el principio fundamental del juicio de Dios. El justo juicio de Dios consiste en la retribución exacta correspondiente a los hechos, sin ninguna parcialidad, como dice el versículo 11, que Dios no tiene favoritismos, no hace excepción de personas. Dios es parcial. Al decir cada uno, enfatiza la responsabilidad individual. Este principio general se explica en los versículos del 7 al 10 y vuelve a anunciarse también en el versículo 11. Se puede afirmar que la enseñanza invariable de la Biblia, en este caso, es que el juicio será en base a obras, pero la salvación es totalmente por gracia. El versículo 7 inicia mencionando dos categorías de hombres. Los primeros se caracterizan por dos cosas. Número 1, su perseverancia en las buenas obras. Y 2, que buscan o que en su búsqueda de gloria, honra e incorrupción. Para algunos comentaristas, la palabra perseverancia es la clave en este versículo. Presupone una confianza en Dios más allá de los esfuerzos propios. Gloria, honra e incorrupción son dones o regalos de Dios asociados a los hijos de Dios después de la muerte. Pablo habla de los que buscan estas bendiciones, no de los que la merecen, porque no hay nadie en realidad que merezca estas bendiciones de Dios. El comentario de Morris dice lo siguiente, y cito, Pablo está hablando de una actitud, la de los que buscan ciertas cualidades. No está hablando de los que guardan ciertas leyes o tratan de merecer cierta recompensa. La confianza de esta gente está en Dios, no en sus propios logros. Él habla de aquellos cuyas vidas están orientadas en cierto sentido. La inclinación de sus vidas es hacia las cosas celestiales. Fin de la cita. Nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Personas con esta disposición reciben vida eterna, dice Pablo. Y el énfasis no está tanto en la duración de la vida, que es eterna, sino en la cualidad de vida que vamos a tener o en la calidad de vida que vamos a tener. Es el término amplio para designar el estado final de bendición del que es salvo. El que es salvo va a tener vida eterna, pero no solamente una vida que va a durar para siempre, sino va a tener una calidad de vida. Tiene vida eterna, ¿verdad? No solamente habla de la duración, sino también de esa vida hermosa y preciosa, llena de calidad. Esa es la verdadera vida. Los de la segunda categoría, dice Pablo, son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, dice el versículo 8. El punto principal aquí es la palabra contenciosa o rebeldes. La última parte del versículo recuerda la descripción de los hombres que con injusticia detienen la verdad, como lo leímos en el capítulo 1, versículo 18. Ellos están en contra de la verdad y a favor de la maldad. A esta gente le corresponde enojo e ira. Entonces, como vemos, el criterio que Dios usa al juzgar al mundo es por lo que hemos hecho, por sus obras, no para la salvación, ¿verdad? Sino para el juicio de Dios. Quienes hacen el bien conforme a las normas divinas recibirán vida eterna. Quienes hacen mal serán condenados. Quienes hacen conforme a las normas divinas recibirán dones de Dios. Y en esos dones está calidad de vida.
quienes hacen mal serán condenados. No hay excepción de personas. Dios sabe lo que cada uno merece. Dios es justo y recto y no va a pasar por alto nuestras obras. Si hiciéramos bien, Dios se daría cuenta y nos recompensaría conforme al bien que hemos hecho. El problema es que no hacemos el bien, porque es en contra de nuestra naturaleza. Solo el Espíritu Santo, solo una persona nacida de nuevo, puede llegar a hacer buenas obras, las que Dios dice de antemano ha puesto para que nosotros las hagamos en Cristo. Así que esta norma de juicio de Dios sirve para condenarnos. Pablo quiere que nos demos cuenta de que cuando el juez imparcial juzga, nadie resulta completamente libre de pecado. Todos merecen la ira de Dios. Ni siquiera aquellos que piensan que por sus buenas obras Dios los va a perdonar o no van a pasar el juicio de Dios. Porque la salvación no es por obras. Y aunque hagamos buenas obras, si no estamos en Cristo, no son buenas obras para Dios. Son trapos de inmundicia. Solamente las obras que hacemos en Cristo son buenas para Dios. En Romanos 2, del 6 al 11, Pablo no estaba enseñando que la salvación es por el carácter o por buenas obras, solo que Dios juzga según las obras y según la verdad. Pablo estaba tratando aquí las obras habituales de la vida de una persona, el impacto total de su carácter y de su conducta. Por ejemplo, David cometió algunos pecados terribles, pero el énfasis total de la vida de David está en su obediencia a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser esto si David pecó tanto y de muchas maneras? Bueno, el énfasis total fue la obediencia a Dios, aunque algunas veces pecó. Judas, por el contrario, confesó su pecado y proveyó el dinero para comprar un cementerio para los extranjeros, una buena obra. Pero el énfasis total de su vida está sobre su desobediencia y su incredulidad en Cristo. La verdadera fe que salva resulta en una vida de obediencia y una vida de piedad llena de buenas obras. Aunque puede haber caídas ocasionales, como en el caso de David, cuando Dios midió las obras de los judíos, las halló tan impías como las de los gentiles. El hecho de que los judíos en ciertas ocasiones celebraban una fiesta o que guardaban el día de reposo con regularidad no cambió el hecho de que en su vida diaria constantemente había rebeldía y desobediencia a Dios. Las buenas obras no quitan la rebelión ni la desobediencia a Dios, solamente una vida en Cristo. Las bendiciones de Dios no los guiaron al arrepentimiento a los judíos. Miremos por un momento el folleto que tenemos de Romanos, la que tienen los folletos. Ahí en la página número 26 vamos a ir contestando las preguntas que nos tiene ahí el folleto. Dice, en el versículo 6 de Romanos capítulo 2, a su tiempo, ¿cómo pagará Dios a cada persona? Leamos el versículo 6. Dice, el cual pagará a cada uno, ¿ven? Él pagará a todos y a cada uno conforme a sus obras. ¿A qué tiempo pagará Dios a cada persona? ¿A su tiempo? ¿Cómo pagará Dios a cada persona? Pagará a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 7, ¿quiénes recibirán vida eterna? Dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, ¿a quiénes recibirán vida eterna? A los que perseveran haciendo el bien, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad.
La siguiente pregunta la podemos en el versículo 8. Contrario a esto, ¿quiénes recibirán la ira y el enojo? Dice el versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En el versículo 9, ¿quiénes recibirán tribulación y angustia? Dice el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Miren que aquí el apóstol Pablo une a toda la humanidad, porque ¿quién es bueno? Absolutamente nadie, ¿verdad? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahora, ¿qué recibirá todo aquel que hace lo bueno? Dice el versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y sigue el versículo 11, importantísimo en estos versículos. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. El juicio de Dios es imparcial. El juicio de Dios es igual para todos. Él no tiene a nadie favorito, ni judíos ni a gentiles. Él va a juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Al judío primero y también al griego o al gentil. Entonces, el apóstol habla de gloria, honra y paz para cada uno que hace el bien. Y los términos se refieren a la bendición de la salvación, especialmente en su aspecto futuro, ¿verdad? Está hablando de una gloria futura, de una vida eterna futura. Mientras estemos aquí en el mundo, vamos a recibir aflicción. Pero la promesa del Señor es que los que permanecen, los que perseveran haciendo el bien, recibirán una recompensa, una bendición, que es la vida eterna. En el versículo 11 dice la pregunta aquí en el folleto, página 28, ¿hace Dios excepción de personas? No, Dios no hace excepción de personas. Y dice, ese versículo es como para ponerlo y enmarcarlo, ¿verdad? Y tenerlo ahí cerquita de nosotros. Dice, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Versículo 2, capítulo 2, versículo 11. Entonces, debemos recordar aquí, hermanos, que el apóstol Pablo dice que los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. Recordemos eso. No contradice su declaración anterior de que la salvación es por fe. Las buenas obras no nos salvan, pero cuando entregamos nuestra vida por completo al Señor, a Dios, queremos agradarle y hacer su voluntad. Por lo tanto, nuestras buenas obras son una demostración del agradecimiento por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. No es un prerequisito para obtener su gracia. Otro criterio que Dios usa al juzgar al mundo, debemos recordar, es por lo que hemos hecho. Dios juzgará a cada uno según lo que ha hecho. Quienes hacen el bien conforme a las normas divinas recibirán vida eterna, un regalo precioso, calidad de vida. Quienes hacen el mal, al contrario, serán condenados y arrojados al lago de fuego. Y dice la palabra muy importante el versículo, y no hay excepción de personas. Dios sabe lo que cada uno se merece. Dios lo sabe. Dios es justo y recto y no va a pasar por alto nuestras obras. Si hicimos el bien, Dios se dará cuenta y nos va a recompensar, como ya vimos antes, conforme a ese bien que hemos hecho. Pero como no sabemos hacer nada bien, porque escrito está, ¿verdad? No hay justo, ni siquiera uno. Dios en su gracia y en su favor nos envió a Jesucristo, para que por medio de Él
hagamos las buenas obras que Él planeó de antemano. Entonces, aunque aún esas buenas obras que pensamos nosotros que podemos hacer sin Cristo, aún esas buenas obras son para nuestro juicio, porque es la norma del juicio de Dios. Aún esta sirve para condenarnos. Pablo quiere que nos demos cuenta de que cuando el juez imparcial juzgue, nadie resultará completamente libre de pecado. Todos, absolutamente todos, merecemos la ira de Dios. Incluso aquellos que dicen que hacen buenas obras, pero no en Cristo Jesús. Es una palabra para pensar que nos exhorta, hermanas, a meditar en nuestros corazones realmente si estamos haciendo buenas obras en Cristo o estamos haciendo obras pensando que esas buenas obras me llevan a la salvación. Dice ahí que perseverando buscan lo que es bueno y agradable para Dios. Ellos son los que recibirán la gloria y el honor. Pero a los que permanecen siempre en sus pensamientos, en su necio corazón de no volverse a Dios, ellos recibirán juicio y la ira de Dios. Son versículos para que nuestro corazón, que lleguen a nuestro corazón, ¿verdad? Y ponernos a meditar en nosotros mismos, en lo que tenemos, en lo que creemos y en lo que hacemos para el Señor. Bueno, hermanitas, aquí llegamos al fin de este estudio. Espero que haya sido de mucha bendición. Nos vemos en el próximo estudio, o nos escuchamos en el próximo estudio del capítulo 2 del libro de Romanos. En el siguiente capítulo, en el siguiente estudio, vamos a ver desde el versículo 12 en adelante. Que Dios las bendiga grandemente y un abrazo desde acá. Que Dios las bendiga.